Hola, Julieta. Hola, hola Fabi, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenida a mi podcast. No, gracias a ti, un placer estar acá. Gracias. El placer es mío. Julieta, por favor, preséntate. Bueno, yo soy profe de español, me especializo en español para el trabajo, español para profesionales, y soy también traductora jurídica, así que bueno, eso es más que nada mi profesión y lo que me gusta. Yo ahora estoy en Génova, en Italia, vivo acá desde el 2019. Eh, pero bueno, antes de eso estuve viajando un poco. Bueno, yo obviamente soy argentina, soy de Avellaneda, eh, a media hora de la capital de Buenos Aires. Y bueno, y ahora ya estoy establecidísima aquí en Génova. Muy bien. ¿Y de qué nos quieres hablar? Bueno, hoy les voy a hablar de una de las crisis económicas más fuertes, más grandes de la historia moderna, digamos, de la Argentina. Y se llamó El Corralito. El Corralito. Fabi, tengo una pregunta que se me vino ahora. En España, si yo te digo corral o corralito, Ujú. ¿qué te viene en mente? Pues me vienen en mente animales Ujú. como animales en una granja, ¿no? O antiguamente las casas tenían corrales, que eran Claro. como espacios abiertos, ¿no? Al lado de Ujú. la casa, donde tenían animales como gallinas, pollos, etcétera, y los tenían ahí Exacto. para el consumo propio. Tal cual. Bueno, para nosotros también, justamente con la tradición agroexportadora que tiene la Argentina, no es extraño que hayamos adoptado este término, ¿no? Solo que en este caso, lo que quedó dentro del corral, ¿no? Dentro de estos límites, em, sin acceso a ello, eran los dólares. Los dólares y los ahorros en general de los argentinos. Así que ahora Ujú. vamos a ver qué pasó ahí. Muy bien, sí, vamos a primero contextualizar un poco, hablar un Tal poquito cual. sobre la Argentina y su economía. Sí. Bueno, la Argentina, como te decía, nosotros somos más que nada exportadores, ya sea en lo que es ganadería, con, bueno, el 10% de todas las exportaciones son ganadería. Eh, Tenemos luego, bueno, producimos soja, girasol, biodiesel. Luego, junto con Brasil, somos la segunda economía de Sudamérica y bueno, un dato curioso, nada, es que también siempre hay junto con Brasil, somos los únicos dos países dentro del G20. Habrá que ver por cuánto, si seguimos así. Pero bueno. Luego, nada, del turismo también hay, bueno, sabes que están los Andes, las cataratas, el glaciar Perito Moreno, bueno, hay de todo un poco, hay para elegir. Somos del país que está más al sur del continente americano. Y bueno, y allí estamos. Bien. Y bueno, vamos ahora ya a introducirnos en el corralito. Sí, Explícanos un bueno, poco. sí, mira, una característica de la Argentina que no he dicho antes, claro, es la moneda, por las dudas. En Argentina la moneda es el peso argentino. Pero hay otra moneda que es el dólar, que tiene una relevancia muy grande para nosotros. Esto, bueno, es histórico. La verdad es que muchos de nosotros quisiéramos depender un poco menos del dólar, pero lo que sucede es que un modo de ahorrar que tenemos ya a nivel cultural muy instalado es comprar moneda extranjera, comprar dólares, porque en nuestra concepción decimos, bueno, esto, o sea, la moneda, o sea, el dólar, la moneda extranjera, es mucho más estable. Yo compro el dólar y sé que estoy tranquilo.
Ok, bueno, perfecto. Lo que sucedía es que esto primero vamos a ubicarnos en los años 2000-2001, por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Por un lado, veníamos en un momento crítico, ¿no? Con crisis política y también económica. Entonces, ¿qué sucedió? Desde el lado político, nosotros veníamos de 10 años de presidencia de Carlos Menem. Bueno, claro, llegan las elecciones y se ve que el pueblo quería un cambio, entonces gana por con un 48% aproximadamente una alianza de un partido, estaba liderada por un partido radical con Fernando de la Rúa. Ok, entonces lo que sucede es que esto fue en 1999, ¿no? Ahora, un año después, el vicepresidente de la Rúa renuncia. ¿Por qué? Porque había acusaciones, bueno, muy fuertes y fundadas eh, a nivel judicial, ¿no? Esto fue una crisis dentro de la crisis de sobornos. Lamentablemente en la Argentina, bueno, la corrupción es, es moneda corriente, justamente. Y bueno, entonces ahí ya, imagínate, tu vicepresidente renuncia. Ya había una inestabilidad muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A nivel económico, nosotros siempre nos apoyamos en préstamo de parte del FMI, el Fondo Monetario Internacional, para obtener dólares. Entonces, yo antes había dicho que la Argentina era un país agroexportador. ¿Qué quiere decir? Claro, nos entran dólares por todo lo que exportamos. Lo que sucede es que las reservas de dólares empezaron a bajar muchísimo. ¿Por qué? Porque, por un lado, el FMI dijo, me parece que la Argentina no es un país muy estable. Me parece que la Argentina no tiene mucha capacidad de pago. Entonces, no te vamos a prestar más dólares. Bueno, ok, desde ese lado entraban menos. Después, todo lo que entraba por el lado de la agroexportación, bueno, de las exportaciones en general, em, lo que sucedía es que los bancos, ¿no? El Banco Central de la República Argentina, prestaban dólares, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un 100% de reservas, ¿no? De ese 100%, el 80% lo presto. ¿Qué sucede cuando de repente los ahorristas, las empresas en general, ven que el país está en crisis y empiezan a querer retirar sus ahorros, sus dólares de los bancos? Claro, el banco dice, ay, ya, yo tenía esta cantidad de dólares, pero la presté porque el valor del crédito había subido, o sea, muchos intereses, entonces, claro, era negocio, como decimos, ¿no? Era negocio. Pero claro, se dio lo que llamamos una corrida bancaria. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo a retirar, a sacar de los bancos los ahorros. Entonces, claro, las reservas abajo, el FMI no te presto más. Bueno, este era el caldo de cultivo de lo que luego sucede a fines del 2000, ya en diciembre. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Claro, cuando De la Rúa, que no tenía ya casi apoyo político, porque aparte habían sido las elecciones legislativas en octubre del 2000, y no él, bueno, su partido, ¿no? También había perdido la mayoría. Entonces era como, claro, piñas de todos lados, decimos nosotros, ¿no? O sea, golpes desde el lado político, mucha inestabilidad económica. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Ok, se aprueba un decreto
esto además fue en su momento, fue todo muy rápido, fue un sábado, que imagínate, un sábado se juntan, bueno, de la Rúa y sus asesores se reúnen y sancionan este decreto de prohibición de acceso a los ahorros. Imagínate, Fabi, que mañana, sábado, sale un decreto que dice que tú ahora ya no puedes ir al banco y retirar la plata que tú quieres. No sé, quieres hacer un viaje, quieres hacer inversiones, te quieres comprar una casa, lo que sea. No, hay restricciones muy hostiles, ¿no? Entonces, prácticamente solo se permitía retirar 250 pesos barra dólares. ¿Qué quiere decir esto? Argentina, hasta el año 2000, estaba regida por la ley de la convertibilidad. ¿Qué quería decir? Que un dólar equivalía a un peso. Ujú. Esto es increíble porque te doy un dato. Al día de hoy, oficialmente, un dólar equivale como a 250 pesos más o menos. No sé si estoy actualizado o ya es más, ¿no? Entonces, hasta el 2000, con la ley de convertibilidad, era un dólar, un euro. Imagínate cuánto era fatigoso para un país como Argentina mantener a ese nivel su moneda. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Durante, o sea, estábamos en diciembre del 2000. Bueno, ante la aprobación de este decreto, ¿qué sucede? A nivel social hubo una crisis tremenda porque la gente empezó a manifestarse en las plazas, surgió lo que se llamó los cacerolazos, la gente salía a la calle con las cacerolas, ta, pa, pa, a golpear, a hacerse sentir, a hacerse escuchar, porque, claro, estábamos al borde de la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Claro, porque nuestros ahorros son nuestra propiedad. Ujú. Entonces, claro, ¿cómo que yo no puedo presentarme al banco o ir al cajero y retirar mi dinero? Acá está, bueno, esta es la clave de la crisis y por qué lo llamaron el corralito. Claro, porque estaba encerrado y nadie tenía acceso, excepto los bancos, Ujú. a estas reservas. Sí. Em, bueno, hasta aquí estamos en plena ebullición. Entonces, ¿qué sucede? El presidente en ese momento, ante todas estas manifestaciones y represión también, porque imagínate que aquí iban a la Casa Rosada, al Congreso, había manifestaciones en todas las capitales de las provincias. Tú sabes que Argentina es un país gigante, un país muy grande, y bueno, no es muy común que haya manifestaciones en todos los rincones de la Argentina. Pero bueno, esta vez era necesario. Entonces, se decreta el estado de sitio. Allí en España se llama así también, ¿no? Sí. Estado de sitio. Bien. Entonces, claro, en paralelo a todo esta, bueno, aparte el país en recesión, ¿no? Toda la parte económica muy frágil, la parte política súper inestable, ¿qué pasa a nivel social? Bueno, saqueos. Los supermercados, bueno, llegaba la gente, rompía todo, entraba, se robaba las cosas. Uno, bueno, uno podría decir se robaba, otros lo veían como que, claro, ante la indignación, la impotencia, claro, el pueblo reacciona, ¿no? Ujú. Eh, Obviamente uno diría, bueno, una cosa no justifica la otra, ¿no? Pero bueno, esto fue así. Y bueno, llega un punto en que ante todas estas manifestaciones, esto se sale un poco de las manos y en diciembre, creo que esto fue a mitad más o menos de diciembre del 2000,
hay una represión tan grande que fallecen 39 personas. Entonces, aquí ya ves como uno dice, bueno, pero ¿qué fue? ¿Una crisis política, económica, social? Fue todo. Ujú. Fue todo, lamentablemente. Veíamos, pero la caballería propiamente, balas de goma, balas normales, fue mucha agitación, bueno, un periodo de agitación social tremendo, y esto desemboca en algo que ahora parece tragicómico, ¿no? Pensarlo, pero el presidente de la Rúa termina escapando de la Casa Rosada con un helicóptero. Ujú. Al mismo tiempo que en la plaza, sí, en las inmediaciones de la Casa Rosada, perdón, del Congreso, o sea, con el epicentro en Buenos Aires, ¿no? Estaban justamente reprimiendo a los manifestantes. Y recordemos que habían decretado además el estado de sitio. Entonces, bueno, imagínate que el presidente escape por el techo como con un helicóptero. Fue terrible y bueno, como consecuencia, ya a nivel monetario, claro, a la gente solo le permitían retirar 250 por esto, por eso te decía pesos barra dólares, porque hasta ese momento valían lo mismo, por semana. Bueno, esto a, a este punto, ¿no? Como en Argentina solo el 1% de las transacciones se realizaban con tarjeta, Ujú. fue un golpe terrible que solo pudiéramos retirar billetes, bueno, solo hasta 250 pesos o dólares por semana. Entonces, claro, ¿qué sucede? Se decide emitir una moneda alternativa. Una moneda alternativa que se llamaba Patacón. Estaban tan bajas las reservas y no se podía seguir emitiendo que Ujú. entonces el gobierno dice, bueno, emitimos patacones. El patacón era una moneda inventada, pero que se aceptaba como medio de pago. ¿Y Entonces, qué valor tenía? equivalía a un peso. Ah. Entonces, si algo costaba 20 pesos, tú podías pagar con 20 patacones. Entonces, claro, ¿cómo entran los patacones en circulación? Bueno, los jubilados empezaban a cobrar en patacones, los empleados, sea el sistema privado que público, bueno, cobraban en patacones, parte en pesos, y bueno, y así empieza a circular esta moneda. Por otro lado, volvemos a la parte política. Habíamos quedado en que de la Rúa se había ido, había desaparecido. Huyó completamente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién nos gobierna? Bueno, a este punto entra en juego el Congreso. El Congreso dice, bueno, vamos a elegir, vamos a designar un presidente temporario, y aquí sucedió, bueno, esto ahora parece un circo, pero bueno, en una semana, perdón, en 11 días, hubo aproximadamente 5 presidentes. Y te digo aproximadamente porque no es presidente en el sentido constitucional de un presidente. Piensa que aquí estaba la patata caliente, ¿no? Como dicen Sí, ustedes, como mirando. Exacto. sustituto, Entonces, ¿no? eh, Diferentes sustitutos temporales, ¿no? tal cual, exacto. Entonces, ya el que quedó definitivamente fue Eduardo Dualde, antes de que se pudieran volver a llamar a elecciones. Ya más adelante, cuando se llama a elecciones en el 2003, porque había sido en el 99, las elecciones que, bueno, había ganado la Alianza. Luego, constitucionalmente había que esperar 4 años para las nuevas elecciones. En el medio, bueno, el que más duró, digamos, fue Eduardo Dualde, y luego en el 2003, en las elecciones, bueno,
venció Kirchner, Néstor Kirchner, aunque, bueno, Menem se había vuelto a postular, pero bueno, terminó venciendo Kirchner. Ahora bien, Argentina fue declarada en default, el famoso default, o sea, esta cesación de pagos, porque claro, ¿cómo, cómo podíamos manejar la situación, no? Entonces, entró en juego otra cosa. Fíjate lo que tuvo que hacer la gente para lograr llevar adelante la vida cotidiana, porque aquí no estamos hablando, uy, de los ahorristas que tenían dólares y dólares, estamos hablando de la gente normal. Se volvió un poco al trueque. ¿Eh? Fíjate cómo habíamos vuelto al pasado cuando decíamos, bueno, yo necesito 1 kilo de sal, tengo verduras, te puedo dar verduras, tú me das, bueno, así. Ujú, ujú. Eh, Así que bueno, esa era la situación, hubo mucha agitación social durante y después de esto, porque la gente decía, bueno, ok, ¿cómo vamos a resolver esto, no? Porque uno dice, bueno, me prohíbes acceder a mis ahorros, ok, ¿para siempre? Bueno, a este punto, quienes pudieron presentaron a través de abogados, bueno, y hay procesos, innumerables procesos judiciales, presentaron amparos, recursos de amparo, para que les devolvieran su dinero. Claro, el problema es que a nivel judicial, como no estaba claro si ese decreto era constitucional o inconstitucional, entonces mm, esto se prolongó. Claro, se La gente se bloqueó, ¿no? estaba. Sí, 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 apelaciones y demás. Y la verdad es que fue muy triste porque la mayoría de la gente no logró recuperar sus ahorros Mm, y a muchos les que tenían dólares, ¿no? Depositados, les devolvieron pesos. ¿Cuál era el claro, problema de esto? ya perdió todo el valor, ¿no? Exactamente, exactamente. La ley de convertibilidad, que, bueno, había sido instaurada por Domingo Cavallo, bueno, un ministerio de Economía argentino, claro, cayó en el gobierno de Dualde y el valor del dólar empezó a depender de la demanda. Bueno, aquí ya, los primeros meses después de que fuera ya declarado presidente interino Dualde, estamos hablando ya entre el 2001 y el 2003, ya el dólar empezó a valer 3 pesos. Entonces, claro, mis ahorros, o los ahorros en general, pasaron a valer un tercio de lo que valían. Eh, entonces, bueno, ya tenemos, bueno, el caso de una periodista argentina, que bueno, ahora no me acuerdo el nombre, sinceramente, pero bueno, esto, o sea, es un caso ejemplo, ¿no? Ella contaba que ella había tenido un juicio por despido antes de la crisis y había cobrado una gran cantidad de dólares, porque los juicios, bueno, laborales suelen ser largos, pero en general en la Argentina salen a favor de los empleados. Bueno, la cuestión es que ella había recibido su dinero, Ujú. tenía pensado comprarse un departamento, lo deposita en el banco para estar tranquila, para estar segura, y claro, cuando se lo devuelven, no podía comprarse ni un auto. O sea, imagínate lo que fue. Ujú. Em, bueno, imagínate que luego de todo esto, em, se implementaron algunos, bueno, un poco un marco legal como para decir, bueno, que no vuelva a suceder. Entonces, por un lado, se estableció un límite en la cantidad de dólares que se podía prestar. Esto se llama un encaje financiero. ¿Qué quiere decir? Bueno, un porcentaje de las reservas no las podemos tocar, no las podemos prestar, ¿m? Tienen que estar congeladas, Ujú. congeladas las reservas. ¿Por qué? Para poder responder a Por, los por, retiros.
Sí, y por si acaso, ¿no? Tener ahí Sí, sí. dinero. Dinero disponible, claro. Además, obviamente, con toda la deuda externa, o sea, Argentina tradicionalmente se financia en gran porcentaje con deuda externa. Entonces, claro, había que tener reservas fuertes, ¿no? Estar cubiertos. Entonces, bueno, se establece esa ley que había un porcentaje que entonces ya no se podía tocar. Por otro lado, a las empresas que tuvieran que, que retirar dólares para hacer transacciones con el extranjero, se les pedía, primero no se les pedía nada. O sea, ¿querías dólares? Toma, acá los tenés. Era así. Entonces, ahora necesitaban una autorización especial del Banco Central de la República Argentina, ¿no? El BCRA, famoso. Claro. Bueno, por otro lado, se habían emitido unos bonos que llamaban Boden 12, que eran bonos que se iban a emitir a las personas que habían sido afectadas, ¿no? Por el corralito financiero, pero claro, esos bonos se iban a poder cobrar recién 10 años después, o sea Oh, que madre mía. sí, Oh, hace un par de años que los habrán cobrado. Eh, no, la verdad que fue terrible porque además, bueno, murieron todas estas personas que se estaban manifestando por algo que era su derecho, ¿no? ujú. En cierto punto. De hecho, muchos argentinos luego lo que decidieron también fue ya no tanto depositar en las cuentas, sino depositar en las cajas fuertes. Porque, claro, el dinero o lo que tú quieras poner adentro de las cajas fuertes, ahí sí que no te lo pueden tocar. Eh, Ujú. pero bueno, fíjate, qué terrible, o sea, perder la confianza en los bancos. Sí, sí. Y hoy en día qué efecto tiene ahora en la actualidad? Bueno, en la actualidad ya te digo, es terrible cómo ha subido, o sea, cómo se ha devaluado el peso. En la actualidad, un dólar vale aproximadamente 250 pesos. Y hay todo un mercado ilegal, o sea, lo llamamos el dólar blue, que es el dólar al que tú accedes cuando el valor que te ofrece el banco, claro, no es conveniente. Ujú, Entonces, imagínate que tú tienes dólares porque trabajas con el exterior o porque son tus ahorros, por lo que sea. Entonces, ¿a dónde vas a cambiarlo? ¿Vas al banco o vas a lo que llamamos las cuevas? Se llaman propio cuevas, que son las casas de cambio, pero que tienen, no sé, puedes llegar a recibir el doble de ujú. lo que es el valor de cambio del banco. Esto, bueno, es algo que está instalado en la Argentina Sí. y para los extranjeros, sí, cuando van a la Argentina tienen que prestar mucha atención. Sí, yo vi una calle entera, hay una calle entera en Buenos Aires Ujú. con eso, con este tipo de negocios de cambio. Sí, de hecho tienes a lo que nosotros llamamos arbolitos, que todo tiene un nombre, ¿no? Las cuevas, los arbolitos, que son personas que están probablemente en la calle Florida, Sí, Lavalle, ahí bien en el centro, que los escuchas que dicen cambio, cambio. Es increíble. Entonces tú los escuchas y les dices, sí, yo quisiera cambiar, entonces ellos te llevan a la casa de cambio. Ahora ujú, imagínate a nivel inseguridad, ¿cuánto impacto tiene esto, no? Porque la gente, también otra cosa que es muy tradicional, cultural en Argentina, esto de meter la plata bajo del colchón, ¿no? ujú. Entonces mucha gente, claro, la tiene en su propia casa, en una caja fuerte. Y esto, bueno, ha tenido sus repercusiones también, porque luego están las entraderas, sí, a los bancos, pero también a las casas de, no sé, familias mm, que se percibe como adineradas, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. a nivel
Sí, a nivel social, la verdad que fue muy triste, fue Ujú. muy, muy. Entradera te refieres a entrar a robar a la casa, ¿no? Sí, exacto. A casas o, bueno, también a los bancos se le llama una entradera. Ujú. Em, pero sí, sí. Aquí lo que también fue mm, terrible fue esto de que ya el dólar, ya el peso no pudiera más valer un dólar. Aquí Ujú. ya fue un año bisagra para nosotros. O sea, Ujú. de ahí, eh, sí, sí, porque en Argentina, además, o sea, la relevancia del dólar no es solo que se ha visto como un medio de ahorro, sino también que se lo usaba para las transacciones inmobiliarias. Uno decía, ay, bueno, no sé, he visto esta casa, esta propiedad, ay, ¿cuánto sale? Y no sé, $100.000. Claro, no, Así, ya no se usaba el peso, se usaba el dólar por eso mismo, ¿no? para, Para tener la exacto. estabilidad de precios, ¿no? Ujú. Exacto. O sea que también, de hecho, la mayoría de la gente que estaba en el medio de una transacción, por ejemplo, tú vendes tu casa para comprar otra y si te habían pagado en dólares, chao, te quedaron todos los Ujú. dólares ahí. Y Claro. en el 2016 recién se Ujú. terminó de cerrar todos los procesos judiciales y se decidió que había sido constitucional. Piensa tú. Ah, que sí, al final sí, ¿no? A mí me sorprendió allí en Argentina cuando fui allí a un centro comercial que se anunciaba en una tienda de ropa, se anunciaba, no sé, pues imagínate, una chaqueta o algo así, ¿no? Sí. Y te ponía que se podía pagar a plazos, ¿no? Ujú. Cuando, por ejemplo, aquí en España o bueno, en Italia o lo que sea, comprar ropa a plazos es algo como muy raro, ¿no? Tú puedes comprar un coche a plazos, puedes Exacto. comprar algunos electrodomésticos, Ujú. pero ropa o artículos así de uso más común, de menos valor, comprarlo a plazos, eso me Sí, chocó sí. bastante. Sí, es que imagínate la necesidad de financiación, o bueno, de financiamiento que, que teníamos y que bueno, tenemos ahora, porque esto es en el 2000, pero al día de hoy sucede también eh, Ujú. el recurso de poder pagar en cuotas. Sí, Sí. sí. ¿Todo esto afectó también a tu familia? ¿Qué experiencia personal o familiar viviste? Bueno, mira, yo cuando sucedió todo esto tenía 12 años, entonces un poco lo veíamos como si fuera una película, ¿no? Con mi Ujú. hermano, por ejemplo. Sí me acuerdo que, bueno, a mi familia, gracias a Dios, no estábamos en el medio de transacciones con moneda extranjera o con grandes movidas de dinero. Entonces, bueno, sí nos golpeó como a todos los argentinos desde el punto de vista de la crisis. Vives en un país en recesión, ves que están saqueando los supermercados. Entonces, bueno, lo que trataban de hacer mis padres también era, y todos, bueno, ir a comprar y abastecerte lo más que pudieras, porque no se sabía ese mismo artículo o ese mismo producto un mes después cuánto podía llegar a costar. Ujú. Em, y bueno, además cerraron un montón de negocios, de actividades, eh, pero bueno, sí, la verdad que fue un golpe y al día de hoy lo recordamos. Sí, sí. Ujú. Eh, sí, de hecho, bueno, también se han hecho películas con esto, porque justamente eh, había mucha tela para cortar, como decimos, ¿no? Sí, yo Mm. recuerdo, por ejemplo, la película Nueve Reinas. En la Sí, película sí, Nueve sí. Reinas, que es justo en el final al final de la película, es ¿no? Cuando quiere ir a cobrar el dinero y Sí, resulta que el banco ya estaba ahí cerrado y estaban todos ahí golpeando en la puerta, ¿no? exacto. Sí, Mm. sí, Nueve Reinas, yo también la súper recomiendo. Y otra que también es propio sobre el fenómeno del corralito, la crisis, es La Odisea de los Giles Muy buena en también. Argentina.
¿Ustedes usan en España también la palabra gil? Gili, Ah, gili. Usamos la palabra gili ok, para, como gilipollas, ¿no? Para ok. decir, eres gili, como decir, eres tonto, ¿no? Ah, ok, sí, porque en Argentina nosotros decimos gil o gila, bueno, en un slang, en un español muy informal, ¿no? De la Argentina, que claro, es como decir tonto, ¿no? O Ujú, tonta. ujú, Entonces, esta película se llama La Odisea de los Giles, ¿no? Que es un poco como una ironía de lo que tuvieron que pasar. Bueno, era un grupo de personas, ¿no? Que justo querían abrir una cooperativa, ¿no? Para ujú, ayudar, porque el país ya venía en crisis, no es que estábamos re bien. Pero bueno, querían abrir una cooperativa para dar trabajo en un pueblo, ¿no? Alsina. Y claro, ellos recolectan todos los dólares de las diferentes personas que habían invertido en este proyecto. Y bueno, lo que sucede es que, bueno, no quiero adelantarme por si alguien después la ve, pero bueno, obviamente ellos depositan sus dólares y luego no tienen acceso a todo lo que era la financiación madre del proyecto. Y bueno, ujú. todo lo que tienen que hacer, todo lo que sucede para que ellos, bueno, finalmente puedan llevar adelante la idea de la cooperativa. Sí, Pero bueno, sí, 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 muy interesante la película también. sí. Que es además con Darín, que bueno, En las dos es, películas, con Ricardo Darín. sí, Sí. sí, sí, claro. O sea, es garantía de calidad más o menos. Mm, Sí, mm. Y bueno, creo que bueno, ya estaría todo, ¿no? Y es el sí, sí, recorrido. sí. Después, bueno, obviamente si uno escribe Corralito en Google, no sé, Corralito Argentina, Corralito 2000, ¿no? Que fue el año, hay bastante información en internet, pero bueno, sí, el panorama básicamente fue este. Sí, sí. Ujú. Muy bien. Pues, Julieta, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, por un lado yo tengo mi sitio juliconilatina.com, que bueno, un poco surgió porque yo me llamo Julieta y mucha gente escribía Juli con la Y. Entonces yo decía, es Juli con I latina, que era mi dirección de correo de cuando era chica, ¿no? De cuando era adolescente. Y bueno, y ahí dije, bueno, ya, soy yo, Juli con I latina. Bueno, juliconilatina.com y también en Juli con I latina en Instagram. Sí, Ujú. no tengo todavía tantas redes, pero bueno, ahí ya me pueden encontrar o Ujú. contactar, bueno. Vale, pues muy bien. Pues muchas gracias de nuevo Bueno, por gracias a ti. tanta información. He aprendido mucho y nada, espero verte pronto. Y nada, Bueno, cuando quieras colaborar otra vez en otro episodio para hablar de otro tema de Argentina, eres tal bienvenida. cual. Bueno, muchas gracias, Fabi. Gracias por invitarme y bueno, un placer. Estamos en contacto. Un placer también. Adiós, hasta luego. Gracias. Chao, Chao, chao. chao.